Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un tema común e interesante, sobre todo para los más principiantes, tanto en la cría de canarios como en la cría de otras especies. En concreto, como habéis leído en el título del vídeo, os voy a explicar el motivo principal por el cual se sustituyen los huevos verdaderos por huevos falsos de plástico, así como los pasos a seguir y una serie de consejos que os iré dando a lo largo del vídeo. Si os interesa el tema, quedaros, que empezamos. El empleo o el uso de huevos de plástico durante la cría es un tema cada vez más extendido entre los criadores, no solo de canarios, sino también de otras especies diferentes como por ejemplo diamantes de bull, diamantes baberos, etc. El motivo por el cual se hace el cambio de los huevos verdaderos por huevos de plástico durante la puesta es básicamente para ofrecerles a todos los pichones las mismas posibilidades de salir adelante. Es decir, con la sustitución de los huevos verdaderos por huevos falsos, vamos a conseguir que los futuros pichones nazcan todos el mismo día o en días próximos, con lo que conseguiremos que los pichones se vayan desarrollando conjuntamente, tengan un tamaño similar y así evitaremos una diferencia de tamaño considerable entre ellos, ya que si no cambiásemos los huevos, la mayoría de los reproductores comenzarían la incubación en los primeros días de la puesta, lo que origina que los primeros huevos, generalmente el huevo 1 y el huevo 2, nazcan antes, debido a que el proceso de incubación y el desarrollo del embrión ha comenzado días previos. O lo que es lo mismo, los futuros pichones irán naciendo en diferentes días y la diferencia entre los primeros pichones que han nacido al último será bastante notable y probablemente este último tenga más problemas de salir adelante, ya que los pichones más grandes demandarán más comida y se desarrollarán mucho más rápido e incluso podrían aplastar a los pichones más pequeños. Por ello, la mayoría de los criadores empleamos los huevos de plástico durante la cría para evitar estos problemas y poder ofrecer a todos los pichones las mismas probabilidades de salir adelante. El procedimiento correcto que debemos seguir a la hora de cambiarle los huevos será el siguiente. Una vez que la hembra comienza la puesta, vamos a ir retirándole los huevos verdaderos a medida que los vaya poniendo y sustituyéndoselos por huevos falsos. Una vez que haya completado la puesta, que generalmente en el caso de los canarios suele ser de unos 5 huevos, le introduciremos los huevos verdaderos y quitaremos los de plástico. No obstante, si queréis y os resulta más cómodo, una vez que la hembra haya puesto el cuarto huevo, podremos ponerle todos los demás huevos y por lo general no suele haber tampoco muchos problemas, ya que eclosionarán todos en días próximos y no habría diferencia de tamaño entre ellos. Es importante que tengáis en cuenta que la canaria no necesariamente pondrá 5 huevos por puesta, ya que esto no es exacto y dependerá de muchos factores, pudiendo poner 4 huevos o incluso en algunos casos 6 por puesta. Un pequeño truco que nos puede ayudar para saber si es el último huevo de la puesta es fijarnos en su color. Por lo general, el último huevo de la puesta tendrá un color distinto a todos los demás, será así como más azulito. Por lo que en cuanto veamos que la canaria ha puesto un huevo algo distinto de los demás, o simplemente ese día no ha puesto, significará que ha terminado la puesta y será el momento de colocarle todos los huevos reales para que comience la incubación. Como sé que será una duda común en muchos de vosotros, me voy a adelantar. Los huevos habría que cambiarlos cuanto antes para evitar que comience el proceso de incubación y el embrión comience a desarrollarse. Generalmente, los huevos los pondrán a primeras horas de la mañana, en torno a las 9 o las 10, por lo que mi recomendación es que en estas horas no entremos en el aviario y molestemos lo menos posible a las parejas. Hay que dejarlas tranquilas y una vez haya puesto el huevo, retirárselo y cambiárselo por el de plástico. En mi caso, como no suelo estar en el aviario por las mañanas, no puedo retirárselos en ese momento, por lo que una vez que llego a casa y voy al aviario sobre las 3 o las 4 dependiendo del día, lo primero que suelo hacer es retirarle los huevos para evitar que el proceso de incubación se inicie, ya que si el proceso de incubación se inicia y retiramos los huevos, este se verá interrumpido y el huevo, a pesar de ser fértil, se estropeará ocasionando la muerte del embrión. Los huevos reales los tendremos que depositar en un recipiente seguro en el que sepamos que nadie va a poder enredar, que mantenga una temperatura ambiente constante y, muy importante, que no reciba directamente la luz del sol. En mi caso, utilizo una caja de estas que se suelen utilizar para clasificar los tornillos, y como tengo varias parejas en el aviario, tengo organizado cada cajón por números. De esta manera llevo un control de cada pareja y tengo bien clasificados los huevos de cada una de ellas, de forma que en el cajón número 1 irán los huevos de la pareja 1, en el cajón número 2 los de la pareja 2 y así sucesivamente. Cada cajón lo podéis rellenar de diferentes materiales. El objetivo es que tenga una buena base y evite que los huevos se puedan mover y lleguen a romperse. Yo siempre los he rellenado con algodón o, como en este caso, con mijo, que es una semilla redonda que evita que el huevo se pueda romper.
Cuando coloquemos los huevos reales en cada cajón, podemos hacerlo de varias formas. Yo a continuación os voy a explicar las dos formas más habituales que podéis emplear y ya vosotros elegid la que creáis más conveniente. Básicamente, los huevos los podemos colocar de dos formas. La primera forma consiste en colocar los huevos de pie, es decir, con la parte más puntiaguda del huevo hacia arriba y la parte más ancha o la base apoyada sobre el mismo. Con esta forma de almacenar los huevos, muchos creadores afirman que no sería necesario ir dándoles la vuelta diariamente, por lo que solamente tendremos que ir colocando los huevos nuevos a medida que los vaya poniendo y olvidarnos del resto hasta que haya completado la puesta y vayamos a ponérselos todos en el nido. La segunda forma, y la que suelo emplear, es colocar los huevos de lado e irlos volteando diariamente para evitar que la yema se quede pegada a la cáscara del huevo. Para ello, con un rotulador voy haciéndoles un pequeño punto a cada huevo a medida que los voy colocando y voy dándole la vuelta a los anteriores de forma que un día estarán todos con el punto hacia arriba y otro día el punto quedará hacia abajo y no se verá. Como os digo, no creo que haya un método mejor que otro, creo más bien que depende mucho de las condiciones de cada aviario, de la temperatura, de la humedad, etc. Por lo que elegid la forma que creáis más conveniente y si os funciona no la cambiéis. Comentaros que los huevos los podéis mantener en el cajón unos 7 días como máximo sin que se llegue a estropear el embrión y a medida que vayan pasando los días, pues evidentemente irán aumentando las probabilidades de que el huevo se estropee. Por último, también comentaros que la sustitución de huevos por huevos de plástico no es obligatorio en todas las parejas, ya que dependerá mucho de la experiencia que tengan en la cría y de su forma de ser. Mi recomendación es que si podéis lo hagáis para aseguraros, pero si conocéis bien a la pareja y sabéis que son buenos reproductores o que comienzan la incubación a partir del tercer huevo, que algunas lo hacen, no sería necesario cambiarle los huevos, ya que todos los pichones nacerían en días próximos y no habría mucha diferencia entre unos pichones y otros. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os haya aclarado y ayudado, sobre todo a los que teníais estas dudas. Si es así, ya sabéis, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores y que así todos podamos disfrutar al máximo de esta bonita afición. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.